Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. Laboralmente encontrarás un espacio dedicado a las personas que buscan estar siempre en su mejor versión laboral. Te invito a explorar nuevas formas de pensar y actuar en el mundo del trabajo, haciendo un recorrido diferente con información actualizada, consejos y entrevistas a expertos, porque cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. ¡Comenzamos! Aló, amigos de Voces Laboralmente y GCI Radio. Sí, ya nos encontramos en un juevesito más. Pues aquí ya saben, con temas de tendencia, el ambiente ya saben súper futbolero, y aquí ya saben, siempre me acompaña también la Barbie casi mundialista futbolera. Así es que, ¿qué les puedo decir? Hoy les traigo un programa que también ya me pidieron de decir, a ver, Rebe, estás hablando mucho de fútbol, pero ¿qué onda también con la mitad del año, las empresas, las metas, las evaluaciones de desempeño? Ahí necesitamos que nos orientes. Y pues bueno, les traigo este temita porque seguramente a muchas personas les va a ayudar, insisto, a nivel más laboral y corporativo, pero también a nivel personal. Porque ahí también tenemos que hacer un pare, una pequeña reflexión de que sí, ya muchos están diciendo, ay, mitad del año, ya se está acabando, ya nada más me falta que el 15 de septiembre y las posadas, pero aguanten, todavía falta mucho para eso. Pero ¿qué vamos a poder estar haciendo en esta parte de este inter como una reflexión para precisamente llegar a esas fechas? Así es que, pues este tema que traemos el día de hoy se llama precisamente como un poquito la parte futbolística que tiene que ver con los goles y las metas. Y esto de los goles y las metas es muy representativo. ¿Por qué? Porque cuando alguien mete un gol, es que obviamente le puede dar el triunfo, la victoria, el ganar un partido, ajá, y ese es como el objetivo también, ¿no? Más grande para, ejemplo, la parte futbolística. Pero las metas también van relacionadas a esa parte de meter goles, a esa parte de que nos den como la victoria o el campeonato en dado caso de alguna situación. Y eso, insisto, planeándolo en un ámbito muy deportivo y muy futbolístico. Pero ¿qué pasa en la vida real? En la vida real también tenemos metas y también a veces fallamos goles o a veces también anotamos esa parte de los goles. Y bueno, aquí precisamente para eso, la primera imagen que nos van a mostrar es que el fútbol también va por objetivos y también va por ciertas tendencias. ¿Por qué? ¿A qué voy? En muchas cuestiones de la vida siempre decimos, es que antes, ¿no? Tienes que planear, ¿no? Darme la parte de tus feedback, lo que has hecho para saber y valorar a determinado tiempo, por ejemplo, del año. Puede ser a muchas veces el mes, el trimestre, el semestre, etcétera, que se fijan ciertos plazos a nivel del tiempo, pero también ciertas metas que tengan las personas. Y ojo, aquí les voy a poner un ejemplo de una empresa. La evaluación de desempeño. A ver, ¿cómo vas estos 6 meses? Ejemplo, para obtener un bono, para tener una remuneración variable, para medir tu desempeño, para tener los entregables que se han solicitado a nivel de la corporativo, de la compañía, etcétera. Pero si lo vemos en un ámbito personal, yo nada más les pregunto a todas esas personitas, ¿no? Alcen la mano, que dijeron, en enero me pongo a dieta. ¿Cómo van ahorita? ¿Cómo van con esos kilos? No sé si de más o de menos, pero seguramente, ¿no? Que ahí ustedes tendrán la valoración individualmente de los que dijeron, ahora sí me meto al gym, ahora sí bajo de peso, ahora sí hago ese viaje, ahora sí me meto a estudiar, no sé, algún idioma, el inglés, etcétera. ¿Cómo van? Porque ya es la mitad del año y precisamente cuando iniciamos más o menos en enero, traemos muchas expectativas, muchos planes, muchas situaciones por hacer y se vale y se da el chance que ahorita que es mitad de año,
pues a ver, vamos a poner en la balanza qué tanto progresé, qué tanto avancé, qué de plano no he hecho ni he empezado. Y se vale también ser conscientes a la hora, no de juzgarnos, sino de evaluarnos para saber en dónde le estoy dando el sentido y sobre todo el rumbo a todas estas expectativas que surgen a nivel personal, pero si lo vemos, insisto, en una compañía o en un corporativo, pues prácticamente cómo van en ese sentido. Y aquí precisamente en esta lámina vemos lo siguiente, hablar de objetivos. Muchas veces es cómo lo logro, ya están implantados, ya están puestos, ya están hasta mapeados a nivel de la compañía o de un propósito que tengamos, pero si yo lo plasmo en un objetivo, ¿qué es lo que voy a necesitar? Y muchas personas decimos, claro, las ganas, ¿no? De hacerlo, la motivación de hacerlo, eso es lo que necesito. Sí, es una dosis y obviamente se vale, pero no todo nada más con motivación y con echarle ganitas a veces se va a llegar a concretar esa meta, o ese objetivo. Y entonces aquí es lo que realmente necesitas, Obviamente ya vimos que precisamente aquí en la lámina la motivación sí es algo importante, pero ¿qué otras cosas tengo detrás o sobre todo tengo que incorporar para llegar y lograr ese objetivo? Uno es la disciplina, y cuando hablo de disciplina, también de hecho viene ahí esa palabra que es la constancia, La constancia es a nivel también del tiempo, de las repeticiones, la frecuencia, el hábito, La disciplina tiene que ver más con ese rigor, y cuando digo rigor es decir, si yo ya me inscribí al gimnasio porque esa fue la motivación, entonces tengo la disciplina de ir todos los días, no sé, por decir de lunes al viernes, ¿no? Si quieren, porque sábado y domingo descansan, pero la constancia es que todos los días que voy de lunes a viernes, no sé, estoy en el gimnasio a las 5 o 6 de la mañana. Entonces, si se dan cuenta, ya pasaron de decir, ay, me voy a poner a dieta o me voy a inscribir al gimnasio, a tener ya ciertos hábitos que me van a ayudar a lograr precisamente ese objetivo. Si lo vemos también en cuestiones de lo que mencionan ahí, disposición para aprender. Muchas veces, y ahora con esta parte revolucionada y de la tecnología y que todo es inmediato, no nos damos ese pequeño tiempo, esa pausa de aprender o reaprender cosas, Y cuando damos por hecho de que ya lo sabemos, ejemplo, de, pues yo hablo inglés, ¿no? O hablo francés o hablo portugués. Sí, está bien y me doy a entender y expreso unas palabras, pero también cuál es mi disposición de aprender a lo mejor para tener un nivel, ¿no? Un poco más práctico, ¿no? A lo mejor de estos idiomas, o también la disposición de aprender ya no a lo mejor en un método tradicional, ¿no? Sino a lo mejor con alguna aplicación. Entonces esto me va a dar un plus, ya sea al idioma, a la materia o asignatura que yo esté estudiando, si lo vemos desde un plano educativo. Entonces también es la disposición a aprender, y créanme que esto pasa todos los días y en todas las generaciones. Por ejemplo, lo podemos ver un poquito más en las generaciones de adultos mayores. Ahora con la tecnología, las nuevas apps, de hecho ahí les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo hacer una sopa de letras, ¿no? Que todavía eran cuadernitos y tenían que subrayar o tenían como que colorear. Hacer una sopa de letras ahora en el celular. A lo mejor la dinámica es distinta, ¿no? Y la motricidad ojo-mano y cosas así. Pero también es de que pues podemos hacer este simple juego de una sopa de letras, por decirlo así, desde un celular, una parte tecnológica o todavía lápiz y papel, ¿no? Entonces se vale también tener esa disposición para aprender. La perseverancia, que insisto, va ahí con la mano de la palabra que es la parte de constancia. De hecho hasta hay dichos que nos dicen los abuelitos, los papás, el que persevera alcanza. Y esto, de hecho, viene de generación en generación, de que precisamente si eres constante y si llevas precisamente a ese hábito, seguramente vas a obtener, pues bueno, lo deseado o el logro o la meta que te estás proponiendo, ¿ok? La planificación es algo también sumamente importante. ¿Por qué? Para que no se desestructuren y no vayan como que, ahora sí que por aquí, por acá, no me tengo que regresar, esto ya lo había visto, ¿saben? Que se vea como desordenada esa parte como de llegar a su logro, su objetivo. Esta parte de planificación nos va a llevar a los pasos.
paso 1, paso 2, paso 3, paso 100, de todo lo que conlleva precisamente para llegar a ese destino, a ese logro o a ese objetivo. Aquí también la parte de dos palabras, la resiliencia y la paciencia. Resiliencia tiene que ver con que también hay piedritas en el camino, tropiezos, altibajos, y es algo completamente normal. Así es que por favor, también en esa parte de ser resilientes es que no se me autoboicoteen, no se me castiguen injustamente, porque se vale. También se vale, insisto, hacer un pare. Si algo no salió en el momento adecuado como nosotros hubiéramos deseado, también se vale precisamente aprender, como bien decían ahí, la disposición para aprender, pero sobre todo de ser resilientes y de sobre todo continuar, no como claudicar en esa parte de los intentos. Y la paciencia tiene que ver con esto. Al comentarles que precisamente ya estamos siendo una generación y sobre todo una cultura de inmediatez, es de lo quiero rápido, de inmediato, bonito y como yo lo quiero. Entonces, si esto no sucede, pues puedo empezar con la intolerancia, la frustración y muchas cuestiones que la dosis que les diría o la parte de más que la herramienta que les va a poder ayudar esto, de verdad es la paciencia. Y cuando digo es la paciencia, es tengan sus 3 minutos o 5, o si son 10, pero para respirar. Y también se vale de repente pausar y decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Lo estoy haciendo de manera correcta? De analizarlo, de también dar esa parte del, insisto mucho, el análisis de lo que está conllevando esa acción. Así es que la verdad, ahora una de las skills, ¿no? Que créanme que poco estamos viendo en estas generaciones es la parte de la paciencia por la situación de la inmediatez, así es que también ahí es importante realmente lo que necesitas para lograr un objetivo. Y si hablo de la motivación y la determinación, pues bueno, la motivación como lo vimos en la imagen, ¿no? Que está al lado, pues es algo que ya, es como el ímpetu, ¿no? Prácticamente es el motorcito, pero la determinación es lo que nos va a dar precisamente llegar a ese lugar. Y cuando digo determinación, es de que también hablamos de concretar. Ejemplo, si yo comento, me estoy metiendo un diplomado para estudiar, no sé, arquitectura, y en ese diplomado dura, por ejemplo, 5 meses, es porque esos 5 meses yo tengo el compromiso, más que determinar el diplomado, de aprender, de precisamente estar enfocado en eso, en esa actividad que yo decidí o yo también quise precisamente para la actividad ya sea de mi trabajo, de formarme más, simplemente porque me gusta. Entonces la determinación va con la suma de los hechos y las conductas que tienes precisamente para el compromiso de ejecutar una acción. Entonces, esto puede verse, insisto, a nivel más educativo, laboral y sobre todo personal. Entonces, aquí están los pequeños tips y las pequeñas palabras que se pueden dar para que también lleguen a esa parte de un objetivo. Digo, se escucha bien fácil y se escucha bien bonito, pero sí hay un esfuerzo y un trabajo precisamente detrás de cada palabra. Y pues pasando este asunto, muchas veces también en las empresas hay muchas formas o muchos métodos para definir los objetivos. Y de hecho pueden ser los objetivos económicos de la empresa o de la institución, los objetivos precisamente que tienen que ver a nivel del desempeño y los objetivos que tienen que ver un poco más con las soft skills, o sea, que tiene que ver un poco más con las conductas, ¿no? A nivel de, pues, de la persona, de cómo se desempeña. Y aquí, bueno, les voy a dejar 4 métodos. Existen muchísimos más a nivel de la literatura, hablando laboralmente, pero estos son como los más conocidos, que tiene que ver con el método STAR, el método CLEAR, el método GROW y el método PUR. Y estos, ¿por qué vienen con este tipo de siglas? Realmente mucha de la literatura, pues obviamente viene de Estados Unidos o de algunos otros países en los cuales, pues bueno, si ya migramos la palabra, ¿no? En este caso a darle en contexto un poquito más al español, es precisamente como los vamos a definir. Cada metodología tiene que ver también con la temporalidad y sobre todo con la finalidad del objetivo al que yo pretendo llegar. Hay algunas que se usan mucho en la parte financiera.
Por ejemplo, si tú estás en una empresa como un giro de banco, ¿no? Seguramente el método SMART es el que se va a dar como mucho más, ¿no? En esta parte de instituciones. Dependiendo de otros giros, pues bueno, también vamos viendo un poco la parte de esos métodos, ¿ok? Y bueno, si quieren empezamos con el método STAR, que viene ahí precisamente en la lámina, que viene con la parte de las siglas y lo que va mencionando cada uno. La parte de situación específica es que tiene que ser precisamente específicos, ajá. Y cuando hablo de específicos es que sí tiene que tener una connotación precisamente medible, ajá. De hecho, ahí en esa parte medible es que también, si se dan cuenta, la siguiente palabra es alcanzable. Si les ponemos una parte en la que quieren ponerse un objetivo sumamente increíble o irreal, pues de ahí ya estamos truncando esa situación porque estamos siendo una parte en donde sabemos que a lo mejor en ese tiempo, no sé, 6 meses, un año, no se va a conseguir o no se va a lograr. Por eso, al decir específicos, vámonos prácticamente de lo general a lo específico. O sea, puede haber un objetivo general de la compañía, pero el que te toca hacer en tu área, en tu chamba, en tu área de expertise, va a ser específico. A eso nos referimos. La parte de medible es que también tiene que pues tener un número, y cuando me refiero a un número es que lo que no se mide no existe. Ajá. Entonces, aquí es, por ejemplo, en porcentajes generalmente se da el 5, el 10%, ejemplo, disminuir, ¿no? El 10% de la rotación de la empresa, alcanzar, ¿no? El fee, ¿no? Superior a tal porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hablamos precisamente de un número medible. Uh-huh. La parte de alcanzables es que sí haya varias series de pasos en el cual te den el resultado de que sí lo puedas lograr o alcanzar. Ajá. Y esto va muy de la mano con que sean realistas. Y cuando me refiero a ser realistas es que probablemente la visión de una compañía pues tenga 5, 10, 20 años, ajá, duplicar, no sé, o cuadriplicar la plantilla de empleados, no sé, a nivel de las instituciones y tener más sucursales, etcétera. Pero bueno, eso no se va a dar de hoy a mañana, ¿no? Y por ahí decían también en una frase, Roma no se hizo en un día. Entonces, precisamente con esta parte de objetivos y esta metodología deben de ser realistas. Y el otro es que también tienen que estar fijados en un tiempo. Como comentaba, bueno, ajá, este objetivo está fijado a 3 meses, 6 meses, 1 año, 4 años, no lo sé. Ajá. Ahí va a depender mucho precisamente de hacia dónde está la misión y la visión de la empresa, y precisamente precisamente revidiéndolos en la parte de los objetivos y pues en dónde lo van a medir en los resultados, ¿ok? Otro método que existe es la parte del CLEAR. Ajá. Ahí tiene que ver un poquito más decirlo del lado humanístico, si quieren verlo así, ajá, porque habla de la parte más colaborativa, no nada más tanto individual, sino esa parte un poco más colectiva, ajá, que también tiene que estar limitado, y cuando me digo limitado me refiero a la parte de ser específico y en la parte del tiempo. Emocional, fíjense que aquí es una de las pocas metodologías que hablan esto. Vamos a hablar un poco de inteligencia emocional, pero sobre todo de esa situación que es cuando le imprimen, y me refiero a esa connotación de las personas en el aspecto de esa motivación y sobre todo ese acto como de superación. Uh-huh. Es como decir esa inyeccioncita, ¿no? Que muchas veces, o esa grajea que se necesita para llegar a esa parte de esa connotación, obviamente positiva, ¿ok? Y la parte también de ser como apreciable va un poco más aquí, de que también tenga que ser como amigable. Y amigable me refiero a esa parte como ligera, ajá, de que hay objetivos, insisto, en una parte financiera, en un banco, muy específicos, ¿no? Y muy medibles, porque se habla, por ejemplo, de números de dinero, pero, por ejemplo, les diría, en algunas empresas, o más bien en algunos giros que tienen que ver con cuestiones más humanísticas, ejemplo, el área de wellness, el área de salud y bienestar, va un poco más relacionada esto como con la satisfacción, ¿no? También de la parte de la persona. Y la parte de refinable, aquí más bien refinable va con el sentido precisamente de lo que tiene que ver a nivel, por ejemplo, del servicio, como de la parte de si está, ejemplo, en un restaurante bien atendido, si el servicio estuvo en tiempo y forma, si la comida, no sé, les supo agradable, fue de calidad, fue en la porción adecuada, etcétera. Entonces, ahí si se dan cuenta, son 2 tipos de metodología.
obviamente con sus características, pero que pueden ser muy funcionales. Ahí ustedes, amigos, cuéntenme si es que están en una empresa o si están en un emprendimiento, cuál metodología a lo mejor han ocupado sin saberlo, o que a lo mejor su empresa ocupa y que realmente está dando a más que hay un buen resultado, hasta a lo mejor la han modificado y se vale. Así es que también ahí cuéntenos un poquito si se han utilizado alguna de estas dos metodologías. Y nos vamos con las dos últimas, que tiene que ver con el método PURE, que ahí habla un poquito más de estas 4 palabras: el positivo, el comprensible, el relevante y el ético. Si se dan cuenta, estaba un poquito más como por la parte de los valores. Esta también es muy usada a nivel de introspección en las escuelas, y me refiero porque va haciendo la formación, por ejemplo, de los pequeñitos, de fomentarle los valores, la familia, lo que es bueno, lo que a lo mejor hay un límite, lo que es completamente restrictivo, lo que es el deber, el hacer el bien, los otros, Y cuando también viene la parte comprensible, es que está enfocado también hacia los demás. Y cuando digo hacia los demás, es que está esa parte empática, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, pero ponte 1 minuto en mis zapatos, ¿no? O ponte 2 segundos en mis zapatos? Porque también tiene que ver con esa empatía hacia el otro, y no nada más por medir un objetivo, sino por ejemplo, ¿no? Decir, si yo estoy en una tienda, ¿no? En la cual a lo mejor el servicio es de la marca de ropa, entonces, pues bueno, a lo mejor yo soy pequeña de estatura y no es lo mismo que como se le ve a una modelo, ¿no? Que se le ve a lo mejor mucho más estructurado. Entonces, ahí, en esa parte empática, bueno, probablemente hay una diferente talla, un diferente color, etcétera. Entonces, dependiendo un poco la parte del ambiente y sobre todo la organización, vamos hablando como de esta metodología. Y si me voy al método GROW, es prácticamente ahí en la parte, bueno, como hasta lo dice Goal, ¿no? En la parte del objetivo, de la parte de la meta, que ahí hablamos de cosas muy, muy concretas. La otra, que si se dan cuenta se repite mucho en los demás modelos, es la parte de realidad, que precisamente este objetivo sea alcanzable, que sea real, sobre todo más que también real, medible, porque si no es poco probable que deje de caer en la objetividad. La otra parte es de que hay opciones. Y fíjense que esto es uno de los métodos, yo les diría, más relevantes o más nuevos, porque aquí también te da la parte de las opciones a nivel de alternativas. No todo a veces es tan cuadrado ni tan estructurado. A veces estas cosas que también te pueden decir la opción A, la B, la C o hasta la Z, te da un parámetro más que de resolver cómo llegar a ese objetivo. Ejemplo, ¿no? Les pondría, cuando estábamos estudiando, ¿no? Los de la antigua escuela, ¿no? Como algunos serán aquí, y me dirán, ¿no? Ahí en los comentarios, es que a lo mejor la forma de aprender matemáticas era, ejemplo, las tablas, 1 por 1, 1, ¿no? Etcétera. Y hasta te lo ponían como con la cancioncita. Ahora la forma de aprender las tablas es muy diferente, Y a algunos les diría, otros ya ni es aprenderlo, ¿no? Ya eso, la calculadora lo hace, ¿no? El celular. Entonces, finalmente esto habla un poco de la alternativa y de ser disruptivo en la parte de opciones. Y finalmente en el deseo, que sí viene una connotación como de esperanza, como de futuro, de decir esto, que es una proyección de 3, 6 meses, dependiendo un año, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que marcan las empresas? Te va a dar la proyección al futuro, ejemplo, del siguiente año, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar o a perseguir? ¿Por qué? Porque va como por escalones. Si tú quieres llegar al último escalón, ¿no? Que está precisamente en esa escalera, en esa escala, pues no te lo puedes saltar, ¿no? O sea, no puedes volar, ¿no? Seamos realistas. Entonces, pues va subiendo un escalón y luego otro escalón y otro escalón, y a veces traen tanto ímpetu que a lo mejor pues, pueden tener 2 escalones seguidos. Entonces va eso un poco también con la parte aspiracional, el deseo, pero hacia dónde se va a llegar. Entonces, pues miren, aquí ya les di 4 de estas situaciones de métodos para poder definir sus objetivos. Ahorita lo plasmé o lo hablé un poco más en el ámbito laboral, pero de verdad cualquiera de estos también puede funcionar en su vida personal. Y estamos como a muy buen tiempo de dar esa parte de expectativa, de decir, a ver, sí, mitad de año, mitad casi de julio, pero todavía me faltan los siguientes meses. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué ya no quiero hacer? ¿Qué reestructuro? Y para eso nos vamos a ir a la siguiente imagen, porque ahí les voy a dar precisamente esa situación a nivel un poquito
del aquí y el ahora. Ajá. Ahí pues prácticamente ya pasamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y hoy estamos aquí en julio. De hecho, estamos a mitad de julio. Ajá. Y ahí, ¿qué va a suceder? Que estamos justo a la mitad, ¿no? De la meta que es llegar a final del 2026, ajá, en diciembre. Ajá. Pero esto vamos a dividirlo un poquito en dos partes o en dos escenarios. El primero, ¿cuál va a ser? Que todo eso que a lo mejor ustedes ven en corazoncitos en esa lámina, que ya están iluminados, ajá, pues sí, fueron vivencias y fueron aprendizajes. Buenos, no tan buenos, desagradables, pésimos, algunos probablemente medio raros, pero en eso está, eso ya forma parte de su experiencia, sobre todo sus vivencias, y como les hablo mucho la palabra aprendizajes, ajá, y qué bueno, ¿cuál es lo que son los siguientes 6 meses? Véanlo como esa alternativa, esa oportunidad, esas todavía precisamente de verdad oportunidades que se tienen en los próximos meses. ¿Para qué? Pues también, más que para mejorar, para concretar y hacer las cosas, es porque esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Ninguno de nosotros puede saltar ahorita de julio hasta diciembre del 2026, a menos que existiera la máquina del tiempo, pero bueno, según yo todavía no existe. Entonces, lo que hay que hacer es dar precisamente pequeños pasos hoy, precisamente para tener grandes cambios mañana, y mañana me refiero a lo mejor agosto, a septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ujú. Y después pensarían que esto es como un ciclo, ¿no? Bueno, y después viene el 2027 y el 2028. Sí, realmente a nivel de hasta de un calendario, a nivel también de la parte cronológica, ¿no? Por ejemplo, cumplimos años y luego viene el otro año y luego el otro mes, el otro año, etcétera. Y así vamos pasando. Pero lo que les voy a decir que aporta la significada, la parte de significar y el valor es lo que hacen día a día para llegar a ese objetivo y esa meta. Ojo, nadie dice que es fácil, nadie dice que no requiere esfuerzo. Realmente es la parte de la dedicación, pero sobre todo tener muy claro hacia dónde te diriges. Es como, por ejemplo, cuando alguien tiene un destino por ir, pues les pondría, tengo el destino fijado, ¿cuál va a ser? Puebla. Pero en esa parte del destino, digo, para Puebla, de aquí que estoy yo en Ciudad de México, existen muchas formas de irme. En transporte público, si tomo un bus, si tomo a lo mejor un auto, me voy por la libre, me voy por la de cuota, ¿saben? Existen muchos métodos o muchas vías para llegar ahí. ¿Cuál voy a elegir? Voy a analizar. Esta me cuesta más, esta menos, esta es más segura, esta es muy tardada, ¿saben? Realmente ahí es en donde empieza esa parte de la planificación, pero mi objetivo yo lo tengo muy claro. Ajá. Y ahora si me voy mucho más específico es porque, por ejemplo, ¿por qué quiero ir a Puebla o a alguna ciudad de la República? Porque va a haber un concierto, porque va a haber un evento, porque simplemente me gusta la ciudad, quiero ir a conocer o no conozco, etcétera. Entonces, ahí en este ejemplo tan sencillo que les di, seguramente si tú haces un pare en estos minutos y te pones un poco a recapitular tus 6 meses que llevas transcurridos del 2026, también seguramente te vas a tener una visión de cómo lo vas a terminar o cómo lo quieres terminar. Y estás en el momento exacto para hacer todo lo posible, ya sea reestructurar, cambiar, planificar, deshacer o hacer, y llegar a ese objetivo. Entonces, el día de hoy se trató este programa de esto y precisamente lo cierro con esta imagen, ¿no? Que es como un poco un calendario, ¿no? A nivel del ciclo que llevamos, pero es precisamente para que metas, ¿no? Que vamos teniendo, objetivos en la vida, estamos perfectamente a tiempo para poder ahí saber si los vamos a lograr o los vamos a cambiar, ¿no? Todavía se vale. Y bueno, esto un poco más también, hablando de voces laboralmente, que está sucediendo mucho en las compañías. Ahí cuéntenme quién está ahorita en su feedback de desempeño, en su retroalimentación de 6 meses, en la parte de quienes están siendo evaluados probablemente para ya sea ganar un bono, un incentivo, etcétera, seguramente varios. Así es que ahí cuéntenme cómo les está yendo y también hacia dónde están las oportunidades que quieren seguir precisamente destacando, puliendo para los siguientes meses, ¿vale? Pues bueno, ya voy cerrando el programa, decirles que aquí en la barrita salen mis datos, la parte de WhatsApp, la parte de LinkedIn,
que es en una red, una comunidad muy importante a nivel laboral, donde vamos a poder hacer networking, pero también para que me sigan, se suscriban, compartan. Estamos en la parte de YouTube todos los jueves, también 5:30 de la tarde, por medio de Facebook Live también aparecemos. Está la parte de Instagram, Spotify, muchos medios por donde igual salimos y que bueno, también ahí puedan compartir. No obstante, decirles que bueno, también tenemos algunos invitados próximamente para que estén muy pendientes con temas, la verdad, súper destacables que seguramente van a ser mucho de su interés para que compartan, repliquen o sobre todo si es que te está interesando también puedas comentar. Así es que pues nos estamos viendo para el siguiente jueves 5:30 de la tarde aquí en Voces Laboralmente. Bye bye. Muchas gracias por unirte al programa. Espero que la información y consejos compartidos te ayuden a navegar con éxito en el mundo del trabajo. Nos vemos la próxima semana con más temas que te acompañen en tu andar laboral. Recuerda, mantén la mente abierta y la motivación alta. Hasta la próxima. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.